¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a ver el siguiente tema que trata de la parte social, la pedagogía y el deporte. Vamos a ver primero que, bueno, pues la educación deportiva se debe de integrar en un concepto más amplio denominado educación física. En nuestro país, bueno, pues la SEP existen planes y programas en los cuales, bueno, pues los alumnos que están en etapa preescolar, primaria y secundaria, llevan la materia de educación física como obligatoria, y bueno, pues en este entendido se va desarrollando, en ella se debería de ir desarrollando el deporte como una base. Hasta primaria baja se trata de desarrollar las capacidades coordinativas, las habilidades biomotoras básicas, y bueno, ya después se le da un poco más de énfasis a la parte deportiva. Esta educación física ubicada en el deporte entiende a la persona como un ser inteligente, abierto a lo social y al conocimiento, y que está interesado en racionalizar sus experiencias vitales. Para ello promueve situaciones motrices en las que se puede desarrollar las vivencias motoras que permitan construir de manera autónoma y libre la autorrealización del individuo. En primaria baja nosotros enseñamos en los primeros grados, cada uno de los bloques tiene un modelo pedagógico en el cual el niño tiene que ir descubriendo su cuerpo, pero bien tiene que ir descubriendo su cuerpo con un entorno social, no nada más su cuerpo en relación a él, sino tiene que descubrirlo en relación a los congéneres. Entonces, bueno, pues en este primer bloque los niños van, aparte de ir desarrollando estas habilidades y destrezas, van reconociendo su cuerpo, y lo hacen en un entorno socioafectivo, psicoafectivo y perceptivo motriz. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues en la parte socioafectiva tiene esta relación entre él y su entorno y sus compañeros de clase. En la parte psicoafectiva, en cuanto van desarrollando ejercicios, se van haciendo más complejos y él llega a tener el logro de haber desarrollado bien un ejercicio, se da esta parte socioafectiva y perceptivo motriz. Entonces él va percibiendo de alguna manera cuáles son los cambios que se van generando. El deporte está muy próximo a los intereses del alumno, pero es preciso abordarlo de manera que el alumno descubra por sí mismo los conceptos específicos, la motricidad deportiva, las normas que lo rigen y sus valores. Más allá de enseñar nosotros habilidades y destrezas, también somos promotores de hábitos, de valores. Esa es la base que le va a dar la educación física en la educación primaria. Y bueno, eso posteriormente va a ser la base deportiva. Muy pocos alumnos tienen la facilidad de poderse desarrollar en el deporte, pero esta parte de educación física les va a servir muchísimo para poder desarrollar otras habilidades. Entonces, la educación física va a ser la base, y después el deporte pues va a ser la consecuencia del buen desarrollo de la educación física. El deporte es una práctica de rendimiento, eso debe de quedar muy claro. Lo que busca el rendimiento pues va a ser el logro, va a ser desarrollarlo bajo un esfuerzo físico extenuante, va a ser buscar minimizar el tiempo, vencer al rival, etc. Y bueno, la parte de la educación física promueve la salud y promueve los buenos hábitos. En esta parte es preciso conjugar los objetivos del rendimiento propios del deporte con los objetivos del desarrollo social y del desarrollo personal. Esto en un enfoque constructivista, de una pedagogía constructivista en la cual el alumno pues vaya desarrollando todas estas habilidades, pero no vea el deporte como un fin. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, existen los centros de alto rendimiento en los cuales se va a la élite deportiva, y entonces finalmente lo que se busca es el logro. Sí está la parte educativa, pero no se le da tanto fomento a la parte educativa. Vamos más hacia la parte deportiva. El deporte se debe de sustituir la pedagogía del modelo propia del deporte de alto rendimiento, cuyo fundamento es la enseñanza de técnicas deportivas y su posterior automatización, por la pedagogía cognitivo-constructivista basada en métodos de exploración, ensayo y el descubrimiento guiado.
¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos un deportista que nosotros le enseñamos solamente la parte deportiva, pues lo que estamos generando son unas máquinas que no piensan, que no razonan, que no sienten. En un deporte como el mío, en el taekwondo, esto se le llama pensamiento táctico. Los chicos deben desarrollar ese pensamiento táctico, si no, cuando llegan a selección nacional, ¿qué es lo que pasa? Se acostumbraron tanto a sus clases, a su maestro, a su ambiente, a su zona de confort, que les es difícil pasar esa etapa de la parte de estar en su casa, estar en su escuela, ser gallos de corral, y bueno, pues ya cuando se enfrentan a la realidad, pues no desarrollaron esas habilidades, no las desarrollaron porque nosotros también no los dejamos. Entonces, bueno, es importante que se les vaya dotando de todos estos elementos para generar competidores, realmente que sean competidores, que no sean reproductores de un movimiento, de una parte técnica nada más. Estimular la polivalencia motriz, evitando la fijeza funcional que predispone a la elección de un mismo repertorio de respuestas ante estímulos parecidos, y en particular la elección sistemática de las respuestas técnicas estandarizadas. Entonces, bueno, nosotros tenemos que generarles una complejidad de juegos, una complejidad de cosas por resolver, desarrollarles un pensamiento táctico, un pensamiento estratégico, hacer emprendedores en el área, o sea, no es que se vayan a poner aquí a vender dulces, aunque sí lo han hecho, mis alumnos, para sacar para sus torneos, muchas veces andan vendiendo aquí gelatinas o manzanas con chile, etcétera, porque bueno, pues les estamos dotando, más allá de una habilidad motriz, les estamos dotando de muchas estrategias para llegar a sus logros. Entonces el educando debe de ensayar múltiples respuestas de cada carácter adaptativo, se tiene que adaptar a todas las condiciones. Hay una frase por ahí, bueno, una anécdota de Jorge Luis Menotti, que llegaron los argentinos a enfrentarse a los alemanes, entonces todos los argentinos estaban que se los llevaba, y bueno, pues ya no hallaban la forma de cómo desarrollar un partido contra Alemania, una final contra Alemania, y entonces Menotti muy hábilmente les dice: ustedes los ven grandotes, ustedes los ven dotados, ustedes los ven poderosos, pero llévense uno de esos alemanes a su barrio y van a ver que no va a aguantar ni una semana. Entonces, muchas veces la labor del coach, la labor del entrenador, del profesor, del docente deportivo, va más allá de eso, se va hacia generar estrategias que, bueno, pues eso le sirvió a él y finalmente, bueno, pues lograron el campeonato, ¿no? Pero bueno, si él se hubiera achicado, si les hubiera dicho, no, pues es que son alemanes y nos van a ganar, pues seguramente no hubieran hecho nada, ¿no? Pero vio ahí sobre sus habilidades, cómo desarrollarlas. Consideramos interesante incluir en la pedagogía deportiva una pedagogía del fracaso. El 75% de las veces los deportistas van a perder. El problema es que no les enseñamos a perder, les enseñamos solos a ganar. Vivimos en una sociedad competitiva y muchas veces esta parte competitiva, esta parte de no tener una tolerancia a la frustración, van a hacer que los atletas pues no se desarrollen de manera óptima. Entonces hay que educarlos tanto en la victoria como para la derrota, saber qué es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, es una parte importante. Potencializaremos la capacidad introyectiva del sujeto a través de la reflexión individual mediante la observación y la autoobservación. Debemos evitar en lo posible los modelos de máxima eficiencia deportiva que existen en la pedagogía deportiva tradicional. O sea, no es ganar por ganar, no es ganar como dé lugar. O sea, tenemos que cambiar esa parte. Es necesario que el alumno desarrolle un proceso de recognición de las experiencias vividas de forma autónoma y una reflexión de los resultados obtenidos en relación a las metas propuestas. Esto es algo muy importante porque hablamos de un proceso educativo, hablamos de una propuesta, hablamos de decir cuál es mi meta, hacia dónde me voy a dirigir mis esfuerzos. Entonces tenemos que educar a los niños. Sí vemos esa parte de la educación física, vemos esta parte deportiva, pero tenemos que educar a los niños a desarrollar estrategias para poder llegar a los logros que ellos se plantean. Esa es la labor de nosotros como educadores deportivos.
En el marco de esta pedagogía deportiva, proponemos un proceso pedagógico de integración en la que a través del deporte potenciamos las buenas relaciones humanas. Para ello planteamos las siguientes equiparaciones en el ámbito deportivo. Equiparación sexual. Mi sobrino me enseñó una foto pues, en la que están los niños y las niñas y le digo, oye, ¿y juegan todos juntos? Sí, claro, dice, y aparte Carla es buenísima, es el centro delantero. Entonces, bueno, hay que evitar en lo posible la separación de niños y niñas, erradicar el lenguaje sexista, decir, ay, último vieja y esas cosas, pues que es propia de los años 80 que no nos trajo nada buena, ¿no?